Muy buenas noches tengan mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema del proceso avícola en Bolivia, relacionado con la contabilidad específicamente, ¿no? Entonces, a ver, empecemos con el tema del día de hoy. Eh, Nos quedamos en los puntos de los tipos de producción. Estaban especificados en la producción de carne con los pollos parrilleros, pollos broiler o de consumo o los pollos campero también. Y también teníamos lo que era la producción de huevos a través de las gallinas ponedoras y también una producción de tipo mixta. Empecemos con la primera forma de producción, que es la producción de carne a través de pollos parrilleros o pollos broiler. Los pollos parrilleros es un tipo de especie que se obtiene de una cuidadosa selección de aves, eligiendo aquellas que tienen una mejor genética, ¿no? Tienen gran capacidad genética en la parte de la musculatura de pecho y muslos, lo que hace que su proceso en cuanto a la demanda de mercado sea más ventajoso en relación a otros tipos de pollos. Estos son muy demandados y por ende generan mayores rendimientos a favor de la empresa. ¿Cuáles son las características que tienen estos tipos de pollos? Son aves de cuerpo largo, dorso ancho, pecho profundo y bien redondeado, ¿no? Eh, Están criados en un lote mixto, es decir, machos y hembras, para poder aproximadamente a los 49 o 50 días proporcionar entre 2 kilos de peso vivo de promedio aproximadamente, ¿no? Y necesitan ser alimentados con una ración que contenga en promedio aproximadamente 3.660 kilos o calorías por kilogramo. Entonces, esto quiere decir que también tienen una alta tasa de crecimiento y su ciclo productivo es relativamente corto, ¿no? Más o menos entre 50 a 60 días. También este tipo de pollos tienen una tasa de mortandad baja en relación a otros tipos, por ejemplo los pollos campero. Y algo muy importante que hay que diferenciar, que los pollos parrilleros son distintos a los pollos campero, los pollos legrom, ¿no? Que son otro tipo de especie que también están destinados a la producción de carne, ¿no? Hablemos de una estructura de control que se maneja dentro de los pollos parrilleros y los cuales vamos a ver en el tratamiento contable y también tenemos que conocer de manera adecuada al momento del registro como tal. Son cuatro los elementos principales que vamos a ver. Uno, las instalaciones. Dos, cuidados, manejos. Tres, alimentación. Cuatro, sanidad. Y todo esto va a dar el proceso final, que va a ser el proceso de faeneado, ¿no? Para que posteriormente estos sean destinados a un determinado mercado específico y se pueda obtener las ventas provenientes de este producto. Empecemos un poco con las instalaciones, que es fundamental. La parte de activo fijo o infraestructura que maneja en el sector avícola, principalmente en la producción de carne, está compuesta por una serie de elementos. Entre los que podemos resaltar son los galpones, ¿sí? Los cercos de crianza que permiten separar a los animales y no agruparlos en grandes cantidades. Los galpones, como les mencionaba, que tienen la función principal de generar una temperatura adecuada. Esto va casado junto con eh, el tema de las campanas o el tema de la ventilación. También tenemos las camas, ¿sí? Las camas que van a ser producto donde se colocan a los pollos desde el nacimiento hasta la etapa de faeneo como tal. Estas deben tener una temperatura adecuada y deben tener una contextura de manera óptima, ¿no? Que generalmente está hecha de plástico, que también puede estar hecho con acerrín y en algunos casos hasta con material específico. También podemos ver los comederos, ¿sí? Estos comederos que son comederos de tipo automático o manual. Los comederos van a ir cambiando de la forma en función al crecimiento que tengan nuestros pollos, ¿sí? Inicialmente tenemos comedores de este tipo, primarios, y posteriormente vamos a tener comederos tipo campana, ¿no? En el caso de los bebederos también, los bebederos son fundamentales en el proceso de crianza.
puesto que la agua es fundamental para el proceso de crecimiento y sanidad de nuestros animales, ¿no? Al principio también vamos a tener bebederos de tipo primarios, que son los eh, que utilizan los pollos bebé, y posteriormente, de acuerdo al crecimiento que tengan los animales, utilizaremos bebederos como en esta fotografía podemos observar, que son tipo gota, ¿no? Donde los animales se van hidratando en este proceso de producción. También tenemos ganchos de captura que nos sirven para principalmente realizar una separación de aquellos animales que por alguna u otra razón estén infectados por algún virus o alguna enfermedad o alguna patología que se tenga, ¿no? Es muy importante hacer notar que animales o pollos que sufran con enfermedades, las más regulares, por ejemplo, las enfermedades de viruela o de sarna, o inclusive de bacterias, se las debe identificar rápidamente y separar de la manada, puesto que estos son rápidamente contagiosas y pueden producir mortandad en el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, entre los activos que podemos encontrar son esos dentro de un proceso de producción para pollos de crianza, específicamente de consumo. Hablemos un segundo elemento que es la alimentación. Es fundamental el proceso de alimentación en nuestro ciclo productivo. Podemos decir de un lote mixto entre machos y hembras se debe proporcionar a los 49 días aproximadamente 2 kilos de peso vivo de promedio, es decir, se tiene 2 kilos de peso vivo promedio, ¿no? Y como decíamos, esto llega a contener más o menos, se necesita ser alimentado con una ración que contenga aproximadamente 3660, 70 kilogramos por caloría, ¿no? Dentro de los alimentos que podemos destacar tenemos alimentos energéticos, en el caso de avena, arroz, cebada, maíz, girasol, garbanzo, alimentos que generan proteínas, harina, de hígado animal, harina de pescado, que también son fundamentales en este proceso. Alimentos verdes frescos y deshidratados, por ejemplo la avena germinada, que es fundamental para este tipo de procesos. Y alimentos para mejorar el peso, la fibra y el volumen. Tenemos el salvado de trigo, pulido de arroz o harina de carne, ¿no? Que permiten mejorar el proceso productivo y un elemento fundamental es el peso, ¿no? El peso de estos animales. Dentro de los cuidados que podemos mencionar, bueno, va a depender mucho de la política de la empresa a la cual está estructurada este control y también mucho del tamaño que va a tener esta empresa, ¿no? Va de cuidados muy particulares dentro del proceso de producción, ¿sí? Muy meticulosos, si valga el término, hasta cuidados eh, muy materiales, se podría decir, ¿no? Dentro de lo que podemos mencionar, podemos decir que la temperatura de la zona de la cría debe ser adecuada, ¿no? Fluctúa más o menos aproximadamente entre el 25 hasta unos 35 grados centígrados, que se debe de tener cuidado en el proceso de crianza, dependiendo del tamaño y dependiendo eh, del ciclo, entonces se tiene que tener aproximadamente esta temperatura. Algo fundamental es la limpieza diaria de los galpones, que va casado junto con la fumigación que también se va a tener, ¿no? Como les mencionaba, las enfermedades que se presentan en este proceso de producción son bastante lativas, son bastante recurrentes, y si no se tiene una adecuada limpieza, estas enfermedades rápidamente se van a contagiar y rápidamente se van a expandir mejor dicho, por nuestros animales, ¿no? Controlar que no se reciba corrientes de frío. Esto es fundamental porque la temperatura adecuada, como dijimos, fluctúa entre 25 a 35 grados. Pero si se tiene corrientes de frío que van a mellar el proceso de producción, es muy posible que vayan a contagiar con alguna gripe a nuestros pollos. Y esto rápidamente va a repercutir en nuestra camada, lo que hace que provoque mortandad en el proceso de producción si no se tienen los debidos cuidados respectivos respecto al frío.
Se debe tener cuidado en la regulación de la altura de los comederos y bebederos a medida que crezcan las aves, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Esto va a estar en función del crecimiento que van a tener las aves y en función a la cantidad también que se va a tener de aves por metro cuadrado, ¿no? Esto es fundamental. Se debe buscar un punto óptimo, de no tener gran cantidad de animales promedio, como decíamos la anterior clase, ¿no? Por metro cuadrado, buscar un promedio entre 5 hasta 10 pollos, dependiendo también del tipo de empresa que se tenga, para no mellar el proceso de producción, porque muchos se pueden llegar a asfixiar y esto también va a producir mortandad, ¿no? Siempre se debe contar con agua limpia. El proceso de hidratación es fundamental. La agua va a ser fundamental en este proceso de crianza. Si no se cuenta con este elemento vital, es muy posible que se llegue también a tener procesos de mortandad. Retirar a aquellos animales que queden chicos o ver a aquellos que estén enfermos de diarrea o moquillo, ¿no? Algunas patologías muy comunes que se pueden presentar y deben identificarse de manera rápida en el proceso de producción, puesto que si no se detecta de manera rápida, esto tiende a aumentar o al contagio masivo, ¿no? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, identificar a aquellos animales enfermos y separarlos de la camada principal. Y aquellos también que queden chicos en cuanto al tamaño, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y tener una buena sanidad. Dentro de la sanidad, que vamos a ver en un momento, podremos decir que se debe tener cuidados respectivos con las vacunas que se les va a implantar a nuestros pollos parrilleros en este caso, ¿no? Vacunas como la Market, la Newcastle, bronquitis, el Gumboro son fundamentales en el proceso de producción, ¿no? Y que se deben de controlar desde el día ya uno de nacido hasta el día de 45 antes de faineo para tener un control respectivo a su sanidad. No olviden que si tenemos un síntoma de infección, apenas encontremos ese síntoma de infección, ya se deben de identificar a esos pollos y posteriormente separarlos, ¿no? Eso en cuanto a la sanidad. Hablemos un poco del faenado de pollos, que consiste ya en el último proceso en la última etapa del proceso de producción, ¿no? El faeneo de pollos va a constar de una serie de procesos. Ahí podemos observar desde el colgado, desangrado, escaldado, pelado, lavado, enviscerado, enfriado y empaquetado. Y este consiste en la última etapa del proceso productivo antes de su distribución o venta en un determinado mercado específico. Por ejemplo, una vez que ya se tengan los animales listos para faeneo con el determinado peso promedio aproximado que va entre 3.5 hasta 4 dependiendo de la especie, ¿sí? Pero en el caso de los pollos parrilleros aproximadamente entre ese peso se los debe de seleccionar y colocar en jaulas respectivas y llevarlos a al proceso de faeneo como tal. El primer paso consiste en el colgado. El colgado se suspenden por las patas a los animales, ¿sí? Y van a proceder a sufrir un proceso de insensibilización eléctrica, ¿no? Esto es un aturdimiento que se les hace a los animales con el objetivo principal de que eh, el siguiente proceso, que es desangrado, no sea tan impactante, ¿no? Eh, una vez colgadas las aves, pasan por un dispositivo de insensibilización eléctrica, el cual es de un aturdimiento rápido, si vale el término, ¿no? Este proceso hace que el corazón siga latiendo, por ejemplo, ¿sí? Siga latiendo y que eh, puede impulsar activamente a que la sangre en el momento de practicar la sangría no sea tan impactante, ¿no? Esta es la única forma de desangrar bien a los animales, si valga el término, que es el siguiente proceso. El desangrado, que consiste en la pérdida de la sangre del animal, debe realizarse inmediatamente después del aturdimiento, ¿no? Esto se realiza generalmente en el cuello, a la altura de la yugular,
y aproximadamente debe durar entre 3 minutos. La cantidad total de sangre que aproximadamente va a influir entre el peso promedio del animal fluctúa entre el 5 al 10% del peso vivo, ¿no? Eso quiere decir que se llega a perder entre un 5 a un 10% del peso del animal, que inicialmente estaba antes del proceso de faeneo, ¿no? Lo importante en esta etapa reside en un efecto que se tiene sobre la calidad que se tiene en el canal del desangrado, en el canal por donde va a pasar la sangre, puesto que esta, puesto que el canal de sangre va a ser fundamental, puesto que este producto o subproducto, llamémoslo así, puede ser destinado luego para elaborar la harina de sangre, ¿no? Como un subproducto. Por eso es fundamental el canal que se va a tener para el desangrado. Posteriormente tenemos el escaldado, y este es un paso posterior al desangrado que consiste en introducir a las aves en un equipo de escaldado, donde se tenga una temperatura aproximadamente entre 52 a 60 grados, es decir, tener tener agua hervida aproximadamente con esa cantidad de grados centígrados y pasarlos por 3 minutos, ¿sí? El agua caliente afloja la inserción de las plumas, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que facilite la extracción de las plumas como tal. El siguiente proceso, que es el pelado, se realiza a través de un equipo de pelado donde se extraen las plumas de los animales. Este proceso se lo realiza en esta máquina especializada que contiene más o menos unos dedos de goma que giran sobre sus ejes y en sentido opuesto, ¿no? Eh, este proceso va a ser fundamental antes de realizar el lavado respectivo de los animales. El siguiente proceso, que es el lavado, consiste en eliminar la suciedad o algunos coágulos u otros elementos que se van a presentar producto de las anteriores etapas, ¿no? Esto se realiza principalmente con agua potable, ¿sí? Y son eliminados en esta etapa también las patas y las cabezas en algunos procesos, ¿no? Eh, Luego tenemos el enviscerado, que se realizan cortes abdominales sobre el pollo para extraer las vísceras. Y algo muy importante que se debe de tomar en cuenta en el proceso de faeneo es que las aves, antes de entrar al proceso de faeneo, deben mantener un ayuno de por lo menos 8 horas antes de la faena, ¿no? Esto para evitar eh, algunas rupturas en cuanto al enviscerado que se puedan presentar en el aparato digestivo, ¿no? Y puedan contaminar la superficie, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el enfriado. El enfriado consiste en colocar las aves en una cámara con aire frío, relativamente con temperaturas mayores a los 100 grados centígrados, y que van a mantener, ¿sí?, al pollo en condiciones listas para tener un empaquetado posterior o para una distribución posterior, ¿no? Y por último tenemos el empaquetado. El empaquetado son los pollos son destinados en envases específicos, ¿no? Que posteriormente van a ir a determinados mercados. Y también el empaquetado influye un aspecto importante que va a estar en función a las necesidades del consumidor. A veces se hacen empaquetados por necesidades, ¿no? Yo qué sé, separamos solamente pechugas y empaquetamos por pechugas a todos los animales faenados, o a veces lo hacemos por peso, o depende, ¿no? A veces por ciertas particularidades que se van a presentar. El empaquetado es fundamental en el proceso de la demanda de mercado, o va a estar en función a esa demanda de las necesidades que tiene el mercado. Este empaquetado se realiza a través de materiales de plástico, cajas o cartones para, repito, determinar determinados mercados internos o externos y distribución de los mismos. ¿Ok? Entonces, con esto habríamos terminado esta etapa de ya la producción de carne.
La siguiente clase veríamos algunos ejercicios en la parte contable, pero es muy importante nosotros que conozcamos todo este proceso, esta estructura de control, el proceso de faeneo, antes de realizar la contabilización como tal, que va a ser fundamental conocer todas estas etapas al momento de realizar los registros contables. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Gracias.